Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo donde vamos a seguir trabajando con vectores. Esta vez vamos a centrarnos en las operaciones que podemos realizar con dos vectores: sumar, restar, multiplicar, dividir, lo que es una combinación lineal y por último el producto escalar de dos vectores. Cualquier operación con vectores se puede representar de dos maneras: gráficamente, que es simplemente dibujando, ¿vale? Interpretando cómo se realiza o qué da lugar a esa operación, y analíticamente, que es cuando ya calculamos matemáticamente los componentes de cada vector. Vamos a ver las dos maneras, ¿vale? Porque son muy sencillas y porque es bueno que sepáis interpretar ambas cosas. Empezamos por la suma. Recordad, un vector siempre está formado por una pareja de componentes, ¿vale? Por ejemplo, el vector v podríamos definirlo como 7, 6, ¿vale? La primera componente y la segunda componente. Uno hace referencia al eje x y el otro al eje y. ¿Cómo se representa una suma de vectores? Pues una suma de vectores gráficamente consiste en poner un vector a continuación de otro. Fijaos, el vector u lo quiero sumar con el vector v, pues justo al finalizar en el destino del vector u pongo el vector v, que es el que quiero sumar, y luego lo que hago es, para representar la suma, u más v, pues un vector que va desde el origen del primer vector hasta el destino del segundo vector, ¿vale? Analíticamente es súper sencillo, lo único que hacemos es sumar componente a componente. Por ejemplo, fijaos, nos dicen dados dos vectores u 2, 4 y v menos 1, 6, si nos piden la suma, pues lo que haremos es sumar componente a componente, es decir, primera componente del primer vector es 2 y la primera componente del segundo es menos 1, pues 2 más menos 1 sería la primera componente del vector resultante, y la segunda componente sería 4 y 6, pues 4 más 6, es decir, 2 menos 1, 1, 4 más 6, 10. El vector resultante sería el que tiene componentes 1, 10. Fijaos en el siguiente ejemplo. Ahora me dicen que quiero sumar u con el vector w que tenemos puesto aquí. El vector u lo acabamos de ver, la primera componente es 2, pues esta vez lo voy a sumar con la primera componente del vector w, que es 6. Y luego la segunda componente del vector u, que es 4, la vamos a sumar con la segunda componente del vector w, que es menos 7, más menos 7. Pues 2 más 6, 8, 4 menos 7, menos 3. Esas serían las componentes del vector suma en este caso. Por lo tanto, la suma de dos vectores es a su vez otro vector que tiene como resultado que sus componentes son la suma de los vectores que queremos sumar. La resta de vectores es muy similar. Empezamos viéndolo gráficamente. Fijaos, quiero restar al vector u el vector v, ¿vale? Quiero hacer u menos v. Lo que hago es poner los dos vectores que quiero restar que salgan del mismo punto, del mismo origen, ¿vale? Fijaos, u y v. Y ahora lo que hacemos para restarlo es otro vector que va como origen el segundo vector, en este caso la v, y como destino el destino, ¿vale?, del primer vector, ¿de acuerdo? Súper sencillo de ver también. ¿Cómo se hace analíticamente? Pues exactamente igual que la suma. Restamos componente a componente, es decir, si a nosotros nos dan los mismos tres vectores de antes, u, v y w, y nos dicen que hagamos u menos v, pues haríamos primera componente de u, 2, menos, porque es una recta, primera componente de v, menos 1, pues menos 1. Segunda componente de u, 4, menos segunda componente de v, 6. Pues 2 menos 1 es 3, 4 menos 6, menos 2. Es decir, estas serían las componentes del vector recta. Ahora nos piden que hagamos u menos v, como en el caso anterior, pues otra vez de nuevo la primera componente de u es 2, le restamos la primera componente de w, que es 6, y luego restamos a 4, primera componente de u, la segunda componente w, que es menos 7, es decir, 4 menos 7. Ojo con los cambios de signo: 2 menos 6 menos 4, 4 menos 7, que es como sumar 11. Por lo tanto, este sería el vector resultante de realizar esa recta. Con respecto a la multiplicación y a la división, lo que se estudia normalmente a este nivel es siempre multiplicar un vector o dividir un vector por una constante, por un valor, ¿vale? Gráficamente es súper sencillo. Si yo tengo un vector u y lo que voy a hacer es multiplicarlo por una constante k, imaginad que lo quiero multiplicar por 2, pues el vector resultante simplemente lo que hago es aumentar el módulo en tantas factores como nos den. Si multiplico por 2, pues este vector resultante, 2u, ¿vale? Pues será justo el doble en longitud. La manera de hacerlo calculando sus componentes es exactamente igual que antes. Fijaos, tengo el vector u
y me dice que lo multiplique por 2. Pues lo que vamos a hacer es todas las componentes, las dos componentes de u, las vamos a multiplicar por 2. La primera sería 2 por 2 y la segunda sería 4 por 2. Es decir, el vector resultante sería 4, 8. Ahora me dicen que haga menos 3 por w, pues me fijo en w, que es 6 menos 7, y lo que haría sería multiplicar cada una de sus componentes, 3 por 6 y 3 por menos 7, por ese valor 3, ¿vale? Pues 3 por 6, 18, 3 por menos 7, menos 21. Pues estas serían otra vez las componentes resultantes de esa multiplicación. En el caso de la división, exactamente lo mismo. Cuando quiero dividir un vector por una constante por un número, lo que se hace realmente es multiplicar por su inversa. Es decir, en vez de, si quiero imaginar, como veis en el ejemplo, u dividido entre 3, pues lo que hago es u multiplicado por un tercio. ¿Para qué? Pues para que veamos que se hace exactamente igual que como en el caso de la multiplicación. Es decir, en este caso, dividiendo componente a componente por ese factor por el que multiplico. Con lo cual, esta vez, pues si este módulo, por ejemplo, medía, imaginaos, 3 unidades, pues este va a ser un tercio dividido entre 3, ¿vale? Si lo hacemos otra vez, en vez de gráficamente, analíticamente, y vemos los ejemplos, pues nos dicen, venga, vector u. Quiero dividirlo entre 2. Pues lo que haremos será cada componente, 2, primera componente la divido entre 2, 4, segunda componente lo divido entre 2. Pues 2 entre 2, 1, 4 entre 2, 2. Lo mismo con v dividido entre 3. Pues nada, cogemos el vector v, que es 6, primera componente entre 3, y segunda componente menos 7. Pues nada, menos 7 dividido entre 3. No pasa nada si no nos dan exacto. 6 entre 3 sería un vector que puedo hacer que dejarlo en 2, pero la segunda componente o bien lo dejo en forma de fracción, o bien si queréis hacer la división, hacéis la división. Normalmente cuando las divisiones no son exactas se suelen dejar indicadas, ¿vale? Que es más cómodo de leer. ¿Cuál es el siguiente concepto que vamos a ver? Pues el siguiente concepto es el concepto de combinación lineal. Una combinación lineal no es nada más que hacer un conjunto de operaciones de suma, resta, multiplicación o división de vectores. Es decir, simplemente nos dice, calcúlame un vector v, donde vamos a, como mínimo, sumar o restar o multiplicar o dividir otros dos vectores por una constante. Y aquí normalmente vais a tener dos tipos de ejercicios. El clásico, más sencillo de todos, donde, pues fijaos, nos dicen calcular el vector z, que se obtiene, por ejemplo, en este caso, haciendo 2 por u más 3 por v. Pues nada, esto lo haríamos exactamente igual que antes. Me dice, primero calculamos 2 por u, es decir, multiplicamos las coordenadas del vector 2, 4 por 2. Lo voy a hacer despacio, aunque ya sabéis que esto lo podéis hacer directo, no tenéis por qué poner el desarrollo tan largo como estoy haciendo yo. Más, ahora me dice que haga 3 por v, pues 3, ¿vale? Multiplicamos las coordenadas del vector 3, que son menos 1 y 6. Y, me cambié aquí el 3. Una vez que hagamos esos cálculos, ¿vale? Esa multiplicación, pues luego ya haremos la suma. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Más 3 por menos 1, menos 3. 3 por 6, 18. ¿Qué operación nos queda hacer ahora? Pues simplemente sumar las componentes, es decir, 4 primera componente más la primera componente, 4 más menos 3 y 8 más 18. Pues 8 más 18. 4 más menos 3 es 1, 8 más 18, 26. ¿Vale? Si me fijo en el siguiente ejemplo, nos dice que esta vez z es v menos 2w. Pues v lo vamos a copiar tal cual, menos 1, 6, no hay ninguna operación que hacer. Y ahora queremos hacer menos 2 por w, pues vamos a multiplicar cada una de esas dos componentes, 6 y menos 7, ¿vale? Por 2, o por menos 2 si restáis, como queráis hacerlo. Yo, por ejemplo, voy a ponerlo igual, menos y multiplico por 2. 2 por 6 y 2 por menos 7. Resolvemos, lo voy a poner para no liarnos aquí abajo. Y esto sería, en el primer vector no hago nada, menos 1, 6, menos 2 por 6, 12, 7 menos 7, 2 por menos 7, menos 14. Ahora hacemos la resta, menos 1, primera componente, menos 12, se me queda menos 13. Segunda componente, 6 menos 14, es decir, es como si fuera 14, ¿vale? Si es positivo, pues 6 menos 14 da 20. Bien, pero también nos pueden pedir otro ejercicio que es muy interesante, que es justo al revés, que es cuando me dice que exprese un vector como una combinación lineal de otros vectores. Fijaos en este enunciado, me dice escribe el vector w, y ya sé el resultado, como una combinación lineal de los vectores u y v. Entonces, ¿qué me están pidiendo aquí? Pues aquí me están pidiendo que calcule los valores que hacen posible esa combinación, es decir, me están diciendo, dado w, que es el resultado, dime por qué valores, por ejemplo, x e y, tendría que multiplicar el vector u y el vector v para que se cumpla
o se cumpla que W es una combinación lineal. Entonces en este caso lo que nos están pidiendo es que calculemos esas constantes, ¿vale? Y esto pues es sencillo, lo que pasa es que realmente hay un sistema de ecuaciones que resolver. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, si esto lo escribo con sus componentes, W tiene dos componentes como cualquier vector, 12 y 19, tiene que ser igual a la constante X. En muchos libros la veréis que la llaman como A o B, a mí me gusta más poner X e Y para que no se olvide el concepto de sistemas de ecuaciones, por el vector U. El vector U es 4 menos 3, pues por 4 menos 3, más la constante y por el vector V, que en este caso es 12,5. Entonces, esto realmente es un sistema de ecuaciones, ¿vale? Si yo hago esta multiplicación de las componentes y x por los distintos componentes, de los valores x e y por los componentes de cada vector, me quedaría 12, 19 es igual a 4x, ¿vale? Voy a multiplicar la x por las dos cosas, pues 4x menos 3x, eso sería el primer componente, el primer producto de un vector por una constante, más 12y, 5y. Y ahora bien, fijaos, recordad que al principio estamos hablando de componentes. Lo que tengo que hacer ahora para resolver el sistema es igualar las componentes, es decir, primera componente del primer vector pone 12. Ahora viene un igual y la primera componente del vector que se expresa como combinación lineal es 4x. Ahora viene un más y ahora la primera componente del segundo vector pone 12y. Y ahora hago lo mismo con las segundas componentes. Pondría 19, otra vez igual, segunda componente menos 3x, más segunda componente 5y. Y ya tenéis aquí, pues eso, un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver, ¿vale? Entonces, en este tipo de ejercicios, cuando ya nos dan directamente la combinación lineal, es decir, lo que vale esa combinación lineal W, y también nos dan lo que valen los vectores que se deben emplear para obtener la combinación lineal, siempre nos van a llevar lugar a crearse el sistema de ecuaciones. Entonces, lo único que hacemos es igualar componente a componente, ¿vale? Pues nada, lo resolvemos y ya está. Yo, por ejemplo, voy a hacer en este caso igualación, ¿de acuerdo? Voy a despejar la x, así que ya sabéis que este 12 pasaría restando, x es igual a 12 menos 12y, y este 4 que está multiplicando la x pasaría dividiendo. Si hago lo mismo con esta x, ¿vale? Pues este más 5y pasaría restando, es decir, 19 menos 5y, y este menos 3 pasaría multiplicando. Igualamos las dos expresiones, 12 menos 12y tiene que ser igual a 4, pero partido de 4 tiene que ser igual a 19 menos 5y, partido de menos 3, multiplicamos en cruz para despejar, para quitar esos denominadores, es decir, el menos 3 pasa al lado izquierdo multiplicando 12 menos 12y, y el 4 al lado derecho multiplicando 4 por 19 menos 5y, quitamos esos paréntesis, 3 por menos 12 menos 36, menos 3 por más 12 más 36y, y en el otro lado 4 por 19, 36, me llevo 3, 76, y menos 4 por 5, menos 20y. Último paso para despejar la y, movemos por ejemplo, no sé, la y a la izquierda y los números a la derecha, este 36y se quedaría en su sitio, el menos 20y pasaría sumando, este 76 se quedaría en su sitio y este menos 36 pasaría sumando, ¿vale? Pues nada, 36 más 20, 56y tiene que ser igual a 112. Y finalmente, pues si despejamos, y es igual a 112 partido de 56, ¿vale? Que si os dais cuenta esto da 2. 2 por 56 da 112. Entonces yo ya sé que ese valor de y debería ser 2. Vamos a sustituir lo que tendría que valer x. Por ejemplo, aquí, me lo llevo aquí. X debería ser igual a 12 menos 12 por el valor de y, que en este caso es 2 partido de 4. Pues 12 menos 24 partido de 4 es lo mismo que poner menos 12 partido de 4, es decir, menos 3. Vuelvo para acá. Menos 3, ¿vale? Es decir, que en este caso los valores que hacen que esa combinación lineal sea cierto es que la x valga menos 3 y que la y valga 2. Si comprobamos el resultado, x menos 3 y la y vale 2, correcto. ¿Pero qué me está diciendo esto? ¿Vale? Vamos a comprobar o vamos a entender lo que acabamos de hacer con este ejercicio. Mira, lo que acabamos de hacer con este ejercicio es que si yo tengo
borro bien todo esto de aquí. El vector u y el vector v y el vector u lo multiplicamos, hemos dicho, por x y lo sumamos con el vector v y lo multiplicamos por y, nos tiene que dar el vector w. En este caso, si sustituimos por valores, fijaos, hemos dicho que la x valía menos 3, vamos a comprobar, la x vale menos 3, si lo multiplicamos por el vector u, que vale 4 menos 3, y lo sumo con, ¿qué vale la y? La y hemos dicho que nos vale 2 al resolver el sistema, y lo multiplicamos por el vector v, que es 12,5, fijaos que si hago esa operación, menos 3 por 4, menos 12, menos 3 por menos 3, 9, más 2 por 12, 24, y 2 por 5, 10. Si ahora termino esa operación, pues sería menos 12 sumando componentes más 24 y 9 más 10. Esto hemos dicho que es más 24. Pues fijaos que el resultado final es 12, 19. Precisamente el vector que me estaba pidiendo que calculara, ¿vale? Entonces, en este tipo de ejercicios donde realmente nos dicen desde el principio lo que esperamos obtener como resultado de la combinación lineal y los vectores a partir de los cuales lo que tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones para calcular las constantes. Relacionado con el concepto de combinación lineal están los términos que se llaman vector dependiente o vector independiente, ¿vale? ¿Qué es un vector o cuándo decimos que dos vectores son dependientes? Pues dos vectores son dependientes cuando puedo encontrar una combinación lineal que cuando la realice se va a obtener el valor o el vector 0, siempre y cuando esos constantes que tengo que utilizar para realizar la multiplicación o suma de esos vectores sean distintos de 0, porque evidentemente si yo tengo que encontrar el vector 0, 0 a partir del vector 7, 2 y 3, 4, imaginad, pues si multiplico los 2 por 0 y los sumo, automáticamente me dan 0, ¿vale? Entonces lo que dice, o la manera correcta es, vale, puedo encontrar una combinación lineal que me dé el vector 0, pero los dos valores no pueden ser 0. Uno de ellos sí, pero los dos valores o los tres o los que utilice para los vectores no pueden ser 0. Como esto es un poco más difícil de comprobar, hay otra forma de decir que dos vectores son linealmente dependientes, ¿vale? No independientes, ¿vale? Sino linealmente dependientes cuando si divido sus componentes obtengo el mismo valor. Realmente lo que está pasando ahí o lo que estés calculando es que lo que estés viendo es que son paralelos, ¿vale? Y lo veremos en un vídeo más adelante. Entonces, los típicos ejemplos o ejercicios que os piden que calculen son como el siguiente. Mirad, dice, dados los vectores, pues otra vez 3, u, v y w, con las componentes que nos pidan o que nos den, indica si las siguientes parejas de vectores son independientes, ¿vale? Entonces, primero nos dice que comparemos u y v. ¿Qué hacemos? Cojo la primera componente de u y la divido por la primera componente de v. 2 dividido entre menos 1. Y luego hago lo mismo con la segunda componente de u y la divido con la segunda componente de v. Si el resultado es el mismo, es decir, 2 entre menos 1 da menos 0,5 y 4 entre 6 pues da 0,67, ¿no? Lo mismo, ¿vale? Si el resultado hubiera sido el mismo, esos dos vectores serían dependientes. Realmente estarían expresando que las rectas son paralelas, aunque en este caso no me interesa, ¿vale? En este caso, estos dos vectores son independientes, ¿vale? Porque esa división de proporcionalidad entre componente y componente ha sido diferente. Ahora nos dice, compara v y w. Vale, pues v, la primera componente vale menos 1, la voy a dividir con la primera componente w, y lo mismo con la segunda componente, 6 de v y w, menos 24, ¿vale? Pues si hacéis esto, pues menos 0,25 y este también es menos 0,25, ¿vale? Entonces, en este caso, estos dos vectores realmente son dependientes, ¿de acuerdo? Porque se podrían expresar multiplicando uno por otro. No importa el orden, ¿vale? No importa si hacéis un vector entre otro o le dais la vuelta, va a pasar lo mismo. Si yo diera la vuelta a estos vectores, es decir, si al comparar v con w hiciera las divisiones de al revés, fijaos que en este caso me saldría 4 partido de menos 1 y menos 24 partido de 6. En los dos casos nos daría menos 4 y por lo tanto podríamos decir que son el mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues el otro tipo de ejercicio es que os van a decir que calculéis una de las componentes para que se cumpla esa condición de dependencia. Mirad, dice calcular el valor de x para que el vector u y el vector, bueno, aquí pone u, sería v, ¿vale? Sean linealmente dependientes y nos falta aquí en la segunda componente. Haríamos lo mismo
Si yo divido la primera componente 13 entre la primera componente del segundo vector, menos 39, pues eso tiene que ser igual a si divido la segunda componente, menos 18, entre x. Una ecuación súper fácil de resolver, multiplicando en cruz, pues esto sería x es igual a menos 18, ¿vale? Por menos 39, que sube arriba, partido de 13. Si lo hago con la calculadora, porque esta operación es grande para mí también, 18 por 39, omito los signos, ¿vale? Porque menos por menos es más, y lo divido entre 13, nos dice que la respuesta es, hazme caso, uy, ¿por qué te ha sido el 3 ahí? 13. Nos dice que la respuesta, si la calculadora me hace caso y no se vuelve loca, 54. Es decir, que si la x valiera 54, ¿vale? Entonces se cumpliría la combinación. Fijaos que la solución es correcta. Y para terminar me he dejado otra operación, la última que vemos, que es el producto escalar de dos vectores. ¿Por qué me la he dejado para el final? Pues porque hasta ahora todas las operaciones que hemos hecho, sumar, restar, multiplicar, dividir, vectores, el resultado que hemos obtenido es otro vector. En el producto escalar, esto nos pasa, el producto escalar de dos vectores, el resultado siempre es un número. Si os lo enseño gráficamente os he puesto este ejemplo, ¿vale? Donde veis que si quiero hacer la multiplicación de u por v, ¿vale? Lo único que hacemos es poner los dos vectores en el mismo origen y luego proyectar uno sobre otro, ¿vale? Y el producto escalar pues sería esta línea que estáis viendo hacia adelante, pero es que hay un ángulo que se forma entre esos vectores y ese ángulo, pues dependiendo del valor que tenga, puede ser más grande o más pequeño y puede hacer que la representación sea completamente diferente, ¿vale? Por lo tanto, en este caso me interesa muchísimo más, como casi en todos los otros casos anteriores, que tengáis claro cómo se calcula el producto escalar de dos vectores de la manera analítica. Entonces, existen dos formas de hacerlo. La primera, lo veis aquí, nos dicen que para obtener el resultado, ese número, ese valor, que puede ser positivo o negativo, del producto escalar de dos vectores, tengo que multiplicar sus módulos por el ángulo que forman dichos vectores, ¿vale? Ese ángulo que os he comentado antes en la figura. Os recuerdo cómo se calculaba el módulo. El módulo, si me dicen, calcúlame el módulo del vector 2, 7, era la raíz cuadrada de las componentes sumadas al cuadrado, ¿vale? 2. Pues esto sería 4 más 49, la raíz de 53, lo que deis, ¿vale? Pero es que además también se puede calcular de otra manera. Se puede calcular simplemente multiplicando componente a componente, primera por primera y segunda por segunda, y luego realizando la suma, ¿vale? Súper importante esto, porque al tener dos maneras de hacerlo, a partir de esas dos expresiones vamos a poder calcular de sus componentes directamente el ángulo que forman, que eso hasta ahora nunca habíamos hecho. Y muy importante, fijaos, nos están diciendo que es el coseno de un ángulo, ¿vale? Recordad que si hacéis con la calculadora el coseno de 90 nos da 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si el producto escalar da 0, los dos vectores van a ser perpendiculares siempre. Bien, vamos a hacer ejemplos para que lo veáis y tengáis claro de lo que estoy hablando. Mirad, dice, dados dos vectores u y v, los miramos, son los de siempre, u, v, y luego tendremos aquí w para ejemplo, calcular el producto escalar. Bueno, pues el primer producto escalar de la primera manera sería simplemente primera componente por primera componente, es decir, como siempre, 2 por menos 1, pero ahora lo que hacemos es sumar segunda componente por segunda componente, 4 por 6. Es decir, recordad, esto es un número, no un vector. 2 por menos 1 da menos 2, más 4 por 6, 24. Es decir, el resultado es 22, ¿vale? Si me voy a w, pues lo mismo, cogería primera componente de v, que es menos 1, y la multiplico por la primera componente de w, ¿vale? Que esto es, pues, 6. Lo estoy poniendo entre paréntesis para que veáis la operación. No haría falta poner paréntesis. Más segunda componente, 6 por menos 7. Con lo cual, si hago esa operación, menos 1 por 6 menos 6, 6 por 7, 42, que es negativo, menos 48. Bien, ahora fijaos lo que me pide el siguiente ejercicio. Me dice que calcula el ángulo que forman los mismos vectores, exactamente los mismos, es decir, esa multiplicación que acabo de hacer antes, u y w, u por v, producto escalar, y v por w, me va a servir para resolverlo. ¿Por qué? Porque atendiendo a esa definición que hemos visto, otra manera de calcular el producto escalar sería multiplicar los vectores, sus módulos, u por w, por el coseno del ángulo que forma. No sé lo que vale. Bien, lo hacemos poco a poco. ¿Qué vale el módulo de
u. Pues nada, el módulo de u, ¿vale? Sumar sus componentes al cuadrado y hacer la raíz, es decir, raíz de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, 4 más 16, raíz de 20. Ahora después lo haremos con la calculadora. Y el módulo de v, ¿vale? Pues en este caso las componentes son menos 1 y 6, pues sería raíz de menos 1 al cuadrado más 6 al cuadrado, es decir, raíz de 37. Con lo cual yo podría expresar ese producto escalar como raíz de 20 por raíz de 37 por el coseno del ángulo que forma. Pero es que fijaos, ya he hecho ese producto escalar aquí y me dice que eso tiene que dar 22. Así que ya puedo resolver lo que vale el ángulo. ¿Por qué? Porque si yo de esta ecuación tan sencilla despejo lo que vale el coseno de alfa será 22 partido de la raíz de 20 por la raíz de 37. Cogemos la calculadora y decimos, a ver, 22 dividido entre paréntesis raíz de 20. Fijaos que como voy a multiplicar raíces, cierro paréntesis en la calculadora para que no sería nada más una raíz de una raíz, por raíz de 37. Acostumbrados, incluso las científicas, a poner los paréntesis que hagan falta. Bueno, pues me dice que eso da 0,808. Ahora haríamos, ya lo sabemos del tema de trigonometría, ¿vale? Que yo puedo sacar el arcoseno, ¿vale? De ese valor, y eso lo que me va a dar va a ser el ángulo. Así que con la calculadora, SIF inversa coseno de la respuesta, y me dice que el ángulo que forman esos dos vectores es de 36,02 grados, ¿vale? Entonces fijaos lo que acabo de hacer. Como ese producto escalar tengo dos maneras de calcularlo, pues súper fácil calcular el ángulo que forma. Y hasta ahora eso no lo podíamos hacer de ninguna otra manera, solo se puede hacer con el producto escalar. Venga, calculamos el otro. Me apunto aquí lo que daba el producto escalar de u por w, que nos daba menos 48, lo voy a dejar por aquí, preparado. Imaginad que esto es un por. Y ahora pues vamos a hacer primero los módulos como hemos visto. Sabemos que v por w, otra manera de calcularlo es multiplico los módulos entre sí por el coseno de alfa, por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? A ver si quieres, ahora calculamos el módulo de v, lo vamos a hacer por ejemplo aquí a la derecha. Pues el módulo de v lo hemos hecho antes, ¿vale? Es raíz de menos 1 al cuadrado más 6 al cuadrado, es decir, raíz de 37. Y el módulo de w, vamos a ver lo que valía w era 6 menos 7, ¿vale? 6 menos 7, pues la raíz cuadrada de 6 más la raíz cuadrada de menos 7. Lo ponemos bien aquí arriba, me he pasado de arriba. W sería raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 7 al cuadrado, ¿vale? Pues nada, cogemos calculadora y ya lo vamos a ir haciendo. Hemos dicho que es 36 más 49. Cuidado con las potencias negativas, siempre son positivas, raíz de 85. Y ahora pues cogeremos, y como ya sabemos lo que tiene que dar ese producto escalar, que era menos 48 tiene que ser igual a la raíz de 37 por la raíz de 85 por el coseno de alfa. Así que si despejamos el coseno de alfa tiene que ser igual a menos 48 partido de la raíz de 37 por la raíz de 85. Así que si cogemos la calculadora y hacemos esa operación, fuera esto, olvida lo que tenías antes, menos 48 dividido entre raíz de 37. Y fijaos, este es el fallo que os digo que no tengáis. Si yo aquí no he cerrado la raíz de 37 y pongo el por y vuelvo a poner la raíz de 37, la calculadora va a entender que tiene que hacer una raíz que tiene dentro de la raíz, ¿vale? Tener cuidado, esta calculadora no es tan descriptiva como debería, así que por eso he cerrado el paréntesis y he dicho que vosotros también lo cerréis, ¿vale? Raíz de 85, cerramos paréntesis y nos dice que eso nos da menos 0,85, lo vamos a bajar por aquí. Y ahora con otra vez la inversa del coseno, es decir, el arcoseno de menos 0,855, vamos a poder calcular el ángulo. SIF, coseno de la respuesta, y nos sale que es 148,86. Pues 148,86 grados, ¿vale? Bueno, pues esta es la idea, hasta aquí quería llegar con el vídeo, ya sabéis, espero que os haya gustado. Si es así, le dais al like, os suscribís y lo compartís.
y muchas gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.